4 características de un siervo fiel. No me voy a tardar mucho, pero creo que es algo que todos nosotros vamos a recordar y que es importante que lo hagamos. Así que alguien dijo, hay muchos libros, de hecho hay muchos predicadores, hay muchos pastores que hablan acerca del servicio dentro del reino de Dios. Y en muchos de esos libros y de esos predicadores que hablan acerca del servicio, del liderazgo, dicho sea de paso, estamos dando clases para los que sirven o para los que quieren tener un liderazgo en el futuro. Estamos teniendo clases a las 10:30 de la mañana los domingos, es por 1 hora. Y ahí lo que hemos estado enseñándoles es que el fundamento para ser un buen líder, primeramente tiene que uno aprender a ser un buen servidor. Es imposible dentro del reino de Dios, y en su palabra nos muestra, y hay muchos versículos que de hecho el mismo Jesús lo comentó, pero hay el fundamento para nosotros ser unos líderes efectivos, o de acuerdo a como la Biblia nos dice que deberíamos de ser, nosotros tenemos que aprender primero a ser siervos fieles, buenos servidores. Entonces, si no tenemos eso primero y queremos un liderazgo quizá en el futuro, es imposible que nosotros podríamos hacerlo de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, ahí en Romanos capítulo 11, permíteme, déjenme ver aquí. Romanos capítulo 12, versículo 11, dice: nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Y el Espíritu está en mayúscula, que quiere decir el Espíritu Santo. Así que es muy importante que nosotros aprendamos a servir y que lo hagamos con la llenura del Espíritu Santo. Ahí en Mateo capítulo 25, y ahorita vamos a verlo ahí. Entonces la primera cosa que vamos a hablar acerca de características, nada más son 4 que voy a mencionar hoy. Hay muchas características, pero la primera característica que queremos recordar en este día es ser fiel. Esa es la primera característica de la cual vamos a hablar hoy. Y ahí en Mateo capítulo 25, versículos del 14 al 16, dice: el reino de los cielos será también como un hombre que, al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otro 2,000 y a otro solo 1,000, a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. El 17 al 19 dice: asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Del 20 al 22 dice: el que había recibido las 5,000 monedas llegó con las otras 5,000. Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas. Mire, he ganado otras 5,000. Su señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. El 22 dice: llegó también el que recibió 2,000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2,000 monedas. Mire, he ganado otras 2,000. El 23 al 24 dice: su señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Después llegó el que había recibido solo 1,000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó: siervo malo y perezoso, así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido.
pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Entonces aquí en estos versículos, aunque es un poquito largo y quería leer toda la historia, estamos viendo que Jesús está le está diciendo a estos hombres que multiplicaron lo que les dio Jesús en sus manos. En este caso fue dinero, pero de hecho hay muchas cosas más allá que Dios nos ha entregado en nuestras manos, más que el dinero. Aquí se está relacionando un poquito el dinero, y no quiero hablar acerca del dinero, pero hay muchas cosas que Dios ha entregado en nuestra vida. Hay muchas cosas que Dios ha depositado en nuestra vida. Algunos de nosotros Dios nos ha dado talentos, algunos de nosotros Dios nos ha dado dones, algunos de nosotros Dios nos ha dado tiempo. Es algo que Dios nos ha entregado en nuestras manos para que lo manejemos. A algunos de nosotros Dios nos ha dado hijos, nos ha dado nietos, nos ha dado un trabajo. Aquí el versículo, la historia que acabamos de leer, lo podemos relacionar con ser mayordomos de lo que Dios entrega en nuestras manos. Y aquí cuando Dios, o mejor dicho Jesús, no es que le haga reclamado, sino que Jesús espera que nosotros manejemos lo que nos ha entregado en nuestras manos de una manera adecuada. Es muy obvio en la historia que acabamos de leer que Él espera que lo que Él nos ha entregado en nuestras manos, Él espera que nosotros lo multipliquemos, que nosotros lo cuidemos y que seamos buenos mayordomos. Allí en la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, versículos 23 al 24, dice: así que tuve miedo. De hecho, este es el último versículo que acabamos de leer, está equivocada la cita arriba. Así que tuve miedo y fui a escondí su dinero en la tierra. Estamos hablando todavía del versículo anterior en Mateo. Nomás no se fijen donde dice Colosenses. Así que tuve miedo y fui a escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó: siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. Santiago 4:17 dice que nos es pecado cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Eso dice Santiago 4:17. Y eso es para todos. Hay muchas cosas que Jesús nos ha entregado en nuestras manos, de la cual Él espera que nosotros hagamos lo correcto. Se nos olvida que a veces cuando sabemos hacer lo bueno y no lo queremos hacer, nos es pecado. ¿Se acuerdan ustedes de la historia del buen samaritano? Cuando pasó un sacerdote, cuando pasó un director de alabanza y no sé quién más pasó por ahí, y ellos sabían hacer lo bueno, pero pasaron de largo y no le ayudaron a la persona que en ese momento era urgente que se le atendiera, porque posiblemente por las heridas que esta persona tenía iba a morir. Entonces se nos olvida que en el reino de Dios, antes que sirvamos en cosas que son materiales, antes que nosotros seamos responsables con aquellas cosas de puntualidad, con aquellas cosas que tienen que ver con liderazgo o con servicio, todo lo que se tiene que hacer es una llamadita y decir: no la voy a hacer porque estoy ayudando a alguien que de veras necesita ayuda ahorita en este momento. Y créame lo que yo no le voy a decir nada más decirle que Dios te bendiga y que te use. Porque hemos tenido esta idea errónea de que en el liderazgo y mejor dicho en el servicio al reino de Dios, hemos tenido esta idea errónea, equivocada, de que no importa nada más que tú cumplir con tu responsabilidad dentro de la iglesia. En la historia del buen samaritano nos dice lo contrario. Es más importante cumplir con aquello que es bueno, con aquello que es agradable ante los ojos de Dios. Entonces hay que tener eso en mente, que tenemos que ser siervos fieles. Tenemos que ser personas que, como yo les había explicado en un domingo, hace varios domingos atrás,
que Dios está interesado en que nosotros practiquemos primeramente el fruto del Espíritu Santo antes que practiquemos los dones del Espíritu Santo. Por eso está el típico versículo que dice: pero Señor, si yo sanaba en tu nombre y si yo hacía milagros en tu nombre, y dice: apártate de mí, que yo no te conozco. Porque la persona decidió concentrarse en usar los dones del Espíritu Santo en vez de usar primeramente el fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo empieza el fruto del Espíritu Santo? Amor. Con esa tienes gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, paz, mansedumbre, templanza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Jesús está más interesado en nosotros practicar el fruto del Espíritu Santo antes que nos concentremos o tratemos de practicar los dones del Espíritu Santo. Una segunda cosa o característica del cual un siervo debería de tener es disponibilidad o estar disponible. Yo les decía al principio que hay muchos escritores y muchos pastores que hablan acerca de liderazgo, acerca del servicio y todo ese tipo de cosas, y varios de ellos han comentado esto, y que sí es cierto. El 90% del servicio de alguien en una institución, en una iglesia o en el trabajo, etcétera, etcétera, el 90% de su servicio es nada más que se presente. En otras palabras, de nada sirve si tú estás siendo responsable de algo, si tú no te presentas para por lo menos que te consideren para el servicio en el cual tú te has comprometido. Entonces, lo que quiero decir esto, que el 90% del servicio de alguien constituye en el presentarse en el lugar donde se nos pidió que nos presentáramos. ¿De qué me sirve a mí yo darme de voluntario de algo si no me voy a presentar? Y ahí se me fue el servicio completamente. No hubo ese 90% que pudieran haberme a mí usado en el lugar donde me congregaron o en el lugar donde me llamaron a servir. Entonces, el 90% de alguien, en el servicio de alguien, es nada más que te presentes. Eso ya es el 90%. Ya el otro 10% es donde te pongan a servir. Entonces hay que tener conciencia de que otra característica de un siervo es la disponibilidad. Estamos disponibles cuando nos mantenemos limpios para Él. También hay disponibilidad cuando estamos limpios, que esto viene siendo el 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 21, que dice: si alguien se mantiene limpio. Aquí me habla de mantenimiento, es algo que tenemos que hacer. Yo les he enseñado que es algo que tenemos que hacer todos los días. Para mantenerte cristiano es algo de todos los días, no nada más de un miércoles, no nada más de un domingo. Para mantenerte como cristiano se tiene que comer, como cuando tú comes físicamente, todos los días comes por lo menos unas 2 o 3 veces al día. Entonces, para ser cristiano y en el mantenimiento de ser un cristiano o un buen cristiano, se tiene que hacer 2 cosas muy importantes. Es leer la palabra de Dios y orar. Esas 2 cositas es la que le da mantenimiento a tu vida espiritual. Y se deben de hacer de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a Abner o no de acuerdo a New Journey. Se deben de hacer todos los días. Así que dice 2 de Timoteo 2:21, si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra, o sea, para el servicio. Entonces es muy importante que si uno quiere servir en el reino de Dios, hay que mantener esa limpieza que se requiere para nosotros espiritual. Tenemos que limpiarnos todos los días. A veces tenemos que poner de nuestros propios recursos. Hemos estado en otros lugares, en otras iglesias, inclusive en ministerios, en el cual son demasiado pobres
y se nos llamó para que sirviésemos, y podemos percibir y podemos ver que el lugar donde fuimos, donde se nos invitó, no tienen los recursos. ¿Qué son recursos? Pues no hay dinero, no hay para solventar las necesidades del lugar donde nos invitaron a ir a predicar o a ir a ministrar. Yo he estado en lugares en el pasado donde me han invitado a predicar. Estamos hablando para México. Y el lugar está tan pobre, para no decir otra palabra, que en vez de que yo esperar de que se me dé una ofrenda por mi servicio, yo mejor dejo un poquito más de lo que me iban a dar. Porque el lugar está tan pobre y en tanta necesidad que en vez de tomar algo mejor quieres dar y quieres seguir dando porque es algo que se necesita. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 9 versículo 2. Porque conozco la buena disposición que ustedes tienen, dice el apóstol Pablo. Esto lo he comentado con orgullo entre los macedonios, diciéndoles que desde el año pasado ustedes, los de Acaya, estaban preparados para dar. El entusiasmo de ustedes ha servido de estímulo a la mayoría de ellos. Entonces estamos viendo aquí a la iglesia de Corinto, que eran personas que podían ver la necesidad, pero se preparaban con tiempo. Tenían buena disposición. El apóstol Pablo estaba muy orgulloso de esta actitud, porque tenían la disposición, estaban disponibles, tenían ahí guardado los recursos disponibles para la obra de Cristo. Ahora, cuando se habla en cuestiones de dinero, porque no me gusta hablar mucho de dinero, pero la Biblia habla de mucho de dinero, pero cuando habla la Biblia acerca del dinero, es para que la obra de Dios sea esparcida, para que el evangelio sea predicado, para que la obra continúe. Para eso se usa el dinero, de acuerdo a la palabra de Dios. Y aquí Corintios, o mejor dicho Pablo, que le escribe la segunda carta a la iglesia de Corinto, les está diciendo que él está muy orgulloso de ellos porque tienen buena disposición. En otras palabras, tienen algunos recursos por ahí que ellos habían estado apartando para la obra de Dios. Así que tenemos que tener disponibilidad. Esta es la segunda característica. Una tercera característica de un siervo fiel es que tiene que ser una persona enseñable. Una persona enseñable. Yo conozco a muchas personas, y ahorita vamos a leer el versículo. Yo conozco personas, y no vamos a decir nombres, y no vamos a apuntar dedos, pero hay personas que simplemente no se dejan enseñar absolutamente nada. Hay mucho orgullo en su corazón. El orgullo en una persona, especialmente una persona cristiana, es algo que previene a la persona de crecer. Es algo que previene a la persona de poder aceptar de que no podemos hacer las cosas solos. Número 1, necesitamos a Dios. Número 2, dice la palabra que nos necesitamos unos a otros. Por lo tanto, si nos necesitamos unos a otros, tenemos que aceptar cuando alguien trae algo que nosotros no sabemos. Yo literalmente he escuchado a gente que me han dicho, yo no sé hacer eso. Y viene alguien más y le dice, oye, te quiero enseñar cómo hacer esto. No, ya sé cómo hacerlo. Pues no me acabas de decir que no. El orgullo de no querer aceptar que otros sepan más que uno. Eso es muy peligroso en el reino de Dios. La verdad, de acuerdo a la palabra de Dios, dice que nosotros deberíamos de tener una actitud como si no supiéramos absolutamente nada. Estoy parafraseando. La Biblia dice que deberíamos de anhelar la palabra como si fuera un bebé, anhelando su biberón, su tetera, como si fuese la primera vez. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que ser enseñables, porque si no tenemos una actitud como siervos de Dios. Ahora, todos aquí, de alguna manera u otra, somos siervos de Dios. No nada más porque no tienes algún cargo en una iglesia o no te han asignado una responsabilidad en una iglesia, somos siervos.
Acuérdense lo que les he enseñado acerca de Jesús, lo que le dijo a sus apóstoles. Ustedes oyeron que los gobernantes oprimen a la gente, ustedes han oído que los gobernantes, los líderes, los que están en autoridad tratan a la gente mal, pero Jesús les dijo, pero yo les digo que con ustedes no va a ser así, ustedes son siervos. Entonces Jesús es el que demanda que nosotros, cada uno de nosotros, seamos siervos, pero que también seamos siervos, que seamos enseñables, que no se nos meta el orgullo y se nos suba el orgullo, y de que no queramos aprender algo de alguien que esté más joven que nosotros, o de alguien que tenga mucho menos experiencia que nosotros, porque suele suceder que hay mucha gente que se le sube ese tipo de orgullo y detiene el aprendizaje. Miren lo que dice Proverbios capítulo 18 versículo 15. Las personas inteligentes están siempre dispuestas a aprender. Así que si tú no quieres aprender, no eres inteligente. O no quieres ser inteligente. Dice, tienen los oídos abiertos al conocimiento. Siempre hay que aprender. De hecho, muchos que ya tienen de más edad, dicen, no, pues yo ya lo vi todo. Hay gentes que yo he escuchado, dicen, no, pues yo ya lo vi todo. Yo todas las experiencias ya las he experimentado. Pero quiero que sepan que algo podemos aprender todos los días, si lo buscamos. Yo soy una persona que lee mucho todos los días. Y yo siempre quiero estar aprendiendo, quiero estar leyendo. Esa es la única manera, no voy a decir que la única manera, pero una de las maneras que uno puede aprender más es leer. Hay que leer algo todos los días. Algo podemos aprender todos los días. Que no se nos suba el orgullo de decir, no, ya lo sé todo. No. Ahí en capítulo 17 del libro de los Hechos, versículo 11. Dice la palabra de Dios así. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Está hablando de la gente que vivía en Berea, creo que se llamaba. Que ahí salen los Bereans, que son los que teológicamente o han descubierto que eran de los que habla la Biblia, que ellos daban todo. Se los daban todo a los apóstoles para que los apóstoles manejaran el dinero, las posesiones y las tierras y lo repartieran. No como los apóstoles de hoy que se quedan con todo. No, estos lo repartían de acuerdo a la necesidad de la persona. Entonces, ¿tenían buenos principios? Sí. ¿Se han distorsionado los principios hoy? Sí. No es bíblico lo que muchos hacen hoy en día. Característica número 4. De un buen siervo fiel es que debemos de ser flexibles. Y ahorita explico qué quiere decir cuando habla acerca de flexibilidad. Un siervo que es flexible es una persona, un siervo o sierva que tiene la flexibilidad de cambiar sin ser muy incomodado cuando tenga que ver cambios. Sí, porque a veces nos ponemos muy legalistas, que se nos entregó una responsabilidad y si se la cambiamos a último minuto, a última hora, se molesta la persona porque no, es que esto y no es que el otro, y podemos poner una serie de cosas, pero el asunto es de que cuando nosotros realmente somos siervos de Dios, no importa que se nos dé para poder funcionar en el reino de Dios, nosotros actuamos de acuerdo a las necesidades que haya. Obviamente para aquellos que tienen muchos talentos y muchos dones,
es más fácil que le pregunten a este tipo de gente que se involucre en muchas cosas diferentes porque tienen la capacidad. No todos tienen la capacidad de hacer muchas cosas. Algunos tienen algún talento o dos por ahí, algunos tienen algún don o dos por ahí. Hay algunos que tienen 5 talentos, 6 talentos, hay algunos que tienen 5 o 6 dones. Entonces tienen múltiples maneras de servir. Entonces hay que ser flexibles en este sentido, de que donde se requiera el servicio es donde esté la necesidad, es donde vamos a servir, y entendemos que a lo mejor es temporal. Por ejemplo, y no me quiero poner mucho de ejemplo, pero hemos servido en muchas capacidades, hasta en estacionar carros. Quizá a lo mejor hemos servido a algunos de nosotros hasta en lavar los baños. ¿Era algo permanente? No, pero de acuerdo a la necesidad del momento era donde servimos. Hay que ser flexibles. Me ha tocado recoger basura, me ha tocado barrer, me ha tocado trapear. Cuando hay veces gente que no puede venir a hacerlo aquí, yo lo hago con todo gusto, porque somos siervos de Dios. Entonces hay que ser flexibles. Ahí Santiago capítulo 2, versículos 14 y 15 dice: hermanos míos, ¿de qué les sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario, y uno de ustedes le dice que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Entonces, si nosotros proclamamos que somos hombres y mujeres de fe, se tiene que ver, porque dice que si no hay obras, entonces nuestra fe es muerta. Entonces, nosotros estamos en un reino en el cual nosotros tenemos que demostrarlo con obras. Ahora, que no se malentienda, porque hay otro lugar donde dice que no somos salvos por obras, sino somos salvos por gracia. Eso es diferente. Eso está hablando de la salvación, pero aquí estamos hablando de la fe. Si nosotros proclamamos y decimos que nosotros tenemos fe, entonces nosotros tenemos que demostrar obras. Que no seamos como el que viene en el ejemplo, dice: no, pues que Dios te dé una camiseta para este frío. No, dice ahí: mejor dásela tú, muestra tu fe. Dice en Mateo capítulo 25 versículos 34 en adelante, esto también está larguito, vamos a irnos hasta el 40. Dice: entonces dirá el rey a los que estén a su derecha, está hablando del rey Jesús: vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Jesús está diciendo que se vea tu fe, que no nada más sea de labios, que no estemos viviendo un cristianismo que se practique nada más por nombre o de labios,
que nosotros seamos verdaderamente este cristiano que Jesús está diciendo que deberíamos de hacer allá afuera. Yo le digo a usted y le recuerdo que el cristianismo no se practica adentro de las puertas de la iglesia o del templo. El cristianismo se practica de las puertas de allá, de afuera, hacia afuera. Es ahí donde debemos de demostrar nuestra fe. ¿Y de qué se trata demostrar nuestra fe? Por obras, de acuerdo al versículo que leímos hace ratito. Entonces nosotros tenemos que entender eso. Jesús diría, su Señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Esa es la recompensa que Jesús nos promete si nosotros somos fieles a su palabra. Los versículos no dicen: hiciste bien, siervo bueno y fiel, porque escuchaste 5,000 sermones, o fuiste a un miércoles o un domingo a la iglesia 10,000 veces en tu vida. Jesús no está hablando de cuántas veces vinimos a la iglesia. Él está diciendo: hiciste bien. O sea, lo que te mandé que hicieras, lo hiciste. Las obras de la fe que yo te dije que hicieras, las hiciste. Eso está hablando Jesús. Y Él nos recuerda también en Mateo 25:40. El rey le responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Así que todo lo que hacemos, lo hacemos para Él y para que Él se lleve la gloria. Ahí están los versículos que usted puede estudiar en su casa. Salmos 115, versículo 1 y Juan 15, versículo 8. En Efesios capítulo 2, y ya casi termino. En Efesios capítulo 2, versículo 10 dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces hay que empezar a poner en práctica las características de un buen y siervo fiel, como hemos estado viendo en estos versículos. Juan capítulo 15, versículo 5 dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. Hay otras versiones que dicen los pámpanos. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no lo podemos hacer solos y tampoco lo podemos hacer en nuestra propia fuerza. ¿Vieron esto? No podemos hacer las cosas en nuestra propia fuerza. Tenemos que tener la ayuda de Dios. Si no tenemos la ayuda de Dios, si no tenemos la ayuda de su palabra, es imposible que lo que hagamos, las obras de fe, las hagamos de corazón y apropiadamente como Dios quiere que las hagamos. Necesitamos a Dios en nuestra vida para hacer el trabajo de Dios. Muy bien. Filipenses capítulo 4, versículo 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No lo podemos hacer solo, tenemos que tener la fortaleza de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el recordatorio que yo tenía para ustedes en este día. Son algunas de las características que un siervo bueno y fiel debería de tener. Hay muchas otras más características, hay mucho que hablar acerca del tema, pero es algo que yo quería nada más compartir con ustedes, algo breve, para que usted lo estudie, para que usted se lo lleve y para recordarle lo que nosotros debemos de hacer como siervos de Dios. Pasamos a unas peticiones. Si hay alguien que necesita oración, como lo hemos estado haciendo cada miércoles,
Si alguien necesita de una oración, nada más levante su mano para tomar su petición y ahorita, posteriormente, oramos por esa petición. Sí. ¿Me puede decir su petición, por favor? Yo pido por, tengo mis hijas, dos hijas enfermas, pido por dinero, Señor, que Dos hijas enfermas. ¿Cómo se llaman? Argelia, Argelia y Jovita. Muy bien. Muy bien. Oramos por ellas ahorita en unos minutos. ¿Alguien más tiene alguna petición? Sí. Yo quiero pedir por una sobrina. La vez pasada pedí por ella, que tiene cáncer. Está muy jovencita. ¿Me recuerda de su nombre? A Nancy Santibáñez. Nancy. Tiene cáncer, ajá. Supuestamente ya le había dicho que ya se le había ido el cáncer y duró 9 meses sin el cáncer. Pero ahora le regresó más fuerte. Ok. Muy bien. Sí. Yo por una sobrina, bueno, hija de una prima, tiene como 3 meses de nacida, pero desde que nació estaba en el hospital porque nació con complicaciones. Se llama Nisi, la niña. Nisi. Okay. Muy bien. Vamos a orar por Argelia y Jovita, Nancy y Nisi. Por sanidad también. Por sanidad. Me dijo que se daban por su hija, mañana le van a hacer una endoscopía. Liliana. Trae un problema de estómago, le van a hacer una endoscopía mañana. Muy bien. Sí, Con mamá. mi mamá Juanita Peña, que está internada. Muy bien, por su mamá. Sí, madre. Es que Dios siga haciendo la vida mamá y que sea la voluntad. Por mi abuela Noemí, que ha estado un poquito malita, que Dios la fortalezca. Muy bien. Pues si son todas las peticiones, le voy a invitar a que se una conmigo. Vamos a orar y vamos a rogarle a Dios, a pedirle a Dios que Él supla cada necesidad y también supla la necesidad física de cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí, Señor, para exaltarte, para darte la honra y la gloria. Señor, nos hemos puesto de acuerdo, nos hemos unido de acuerdo a tu palabra, donde dice tu palabra que cuando están 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás ahí. Padre, queremos recordar lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros, que dice también tu palabra que por sus llagas nosotros somos sanados y somos curados. Y esa palabra, Señor, es aplicada sobre Argelia, sobre Jovita, sobre Nancy, sobre Nisi, sobre la hermana Peña, sobre mi abuela Noemí, en el nombre poderoso de Jesús. Y por Liliana, Señor, pedimos que tú sanes completamente cada una de ellas. Señor, reprende todo cáncer. Tú eres el único, Señor, que puede deshacer esas células cancerosas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, Señor, que tú reprendas todo cáncer, todo malestar, toda enfermedad sobre la vida de cada una de las personas, Señor, que fueron aquí puestas para la oración en esta tarde. Señor, creemos en tu poder sanador, creemos, Señor, que tú puedes hacerlo porque lo hemos visto antes y lo seguiremos viendo, Padre, porque tu palabra dice que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Señor, y te damos gracias de antemano, Padre, porque sabemos que tu mano está obrando, que tu poder está obrando sobre cada una de estas personas. Señor, te suplicamos, te rogamos, oh Dios, en esta hora, que tú hagas un milagro en cada una de estas personas. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tú sigas fortaleciendo la vida también de Beba, Señor, y que la sigas sanando, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Tú dijiste, Señor, en tu palabra, tú mismo Jesús dijo que todo lo que te pidiéramos en fe, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, que si fuese en tu voluntad, tú lo harías. Y sabemos, Señor, que tu voluntad es que nosotros tengamos sanidad. Y aplicamos esa palabra, Señor, sobre cada una de las personas, las cuales, Señor, han sido expuestas aquí en petición en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, muestra tu poder sobrenatural, muestra tu poder sanador, Señor. Sorprende a esos médicos en el nombre de Jesús.
En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos honra y te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén.